Amén. Vamos a estar cantando una alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada alabanza, cada adoración es un mensaje. Dios nos habla de una u otra manera por medio de un tratado, por su palabra. Y la finalidad es de dar a conocer al hombre su pecado y mostrar la solución a este, que es Cristo Jesús, para perdón de pecado y vida eterna. Vamos a cantar unas alabanzas para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amigo, ven a Cristo, Jesús te llama. Amigo, ven a Cristo, Jesús te llama, porque hoy puede ser la última llamada. Hoy puede ser la última llamada, la última llamada que Cristo a ti te hace, la última llamada que Cristo a ti te hace, porque hoy puede ser la última llamada, hoy puede ser la última llamada. Somos evangelistas que predicamos, llevando la palabra. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Somos evangelistas que predicamos, llevando la palabra. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Somos testigos del evangelio que da paz a los hombres y salud al enfermo. Somos testigos del evangelio que da paz a los hombres y salud al enfermo. Una cosa yo sé, en ella creo, que yo era ciego, sordo, mudo y ahora veo. Una cosa yo sé, en ella creo, que yo era ciego, sordo, mudo y ahora veo. Lo peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. Lo peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver, que teniendo el oído no pueda oír, y que teniendo la vista no pueda ver. Estamos hoy de fiesta, no somos los amigos, dejando la tristeza y la enemistad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Estamos hoy de fiesta, no somos los amigos, dejando la tristeza y la enemistad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Libertad, 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 libertad. Hoy es día de libertad. En el nombre de Jesús. Hoy es día de libertad. En el nombre de Jesús. Hoy es día de libertad. Y gócense, alabando a Dios, me gozaré, alabando a Dios. Y gócense, alabando a Dios, yo me gozaré, alabando a Dios. Y es porque me dio la vida, y es porque me dio ser, y es porque me dio la vida, y es porque me dio ser. Y gócense, alabando a Dios, me gozaré, alabando a Dios. Ay, gócense, alabando a Dios, me gozaré, alabando a Dios. Y es porque me dio la vida, y es porque me dio ser, y es porque me dio la vida, y es porque me dio ser. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad. Hoy es día de regocijo,
Hoy es día de libertad. Amén. Hoy es día de libertad y ha llegado Cristo a este lugar conforme a su voluntad, a esta necesidad. Soy del Centro Evangelístico Pentecostés. Para Dios no hay nada imposible. Estamos ubicados aquí en la estación de la Tresimoto. Ahí está nuestro amado pastor, por voluntad de Dios, Alfonso Contreras, en esta cooperativa Trinidad de Dios. Le hacemos la invitación al culto todos los días. Estamos allí a partir de las 6 de la tarde. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en este momento conforme a su voluntad, a esta necesidad. Y para aquello nos ubicamos en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Allí, si usted tiene su Biblia, le invito a que la descargue en cualquier plataforma digital que tenga a su disposición, para que pueda leer la palabra de Dios, conocer su voluntad y ver cómo está usted delante de la bendita y sagrada presencia de Dios y echar mano de esta salvación tan grande que Dios presenta a todos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, con la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Dice Dios: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vemos aquí que Dios nos está diciendo que todas las almas, todo ser humano, son de Él. Él nos creó. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 27. Nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que somos creación de Dios, todos. Pero Dios nos dice que aquí todas las almas son mías. No nos hicimos nosotros mismos. No dependemos de nuestra voluntad, dependemos de la voluntad de Dios, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Amén. Y Dios nos dice que el alma que peca, esa morirá. Amados amigos y vecinos del sector, para que tenga conocimiento que existen dos tipos de muerte. Existe la muerte física, la que todo el mundo tiene conocimiento cuando muere un familiar. Esa es la muerte física. Pero existe la muerte espiritual, que aunque usted esté allí en su casa, está vivo físicamente, pero si no tiene a Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente. Y vemos que aquí la causa de esta muerte es de pecado. Por eso que Dios nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Sea el Padre, sea el Hijo, sea el mayor, sea el menor, si comete pecado, está muerto delante de la bendita y sagrada presencia de Dios. Para que tenga conocimiento de esto, en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, vemos un mandamiento que Dios dio al hombre, y dice esa palabra: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que en el momento que comieron el árbol, no murieron físicamente, siguieron vivos físicamente. Operó la muerte espiritual. Ellos tuvieron hijos, Caín, Abel y muchos hijos más tuvo Adán. Entró la muerte espiritual y esa muerte la heredamos todos.
toda la raza humana heredamos ese pecado de Adán y la muerte espiritual. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, vemos los tiempos en el tiempo, y allí nos dice Dios que todo lo que se hace aquí debajo del sol tiene su tiempo y su hora. El verso 2 nos dice que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Esa es la muerte física. Cuando alguien muere, todos tenemos conocimiento que ha muerto un pariente. Esa es la muerte física. Pero la muerte espiritual mora en ti si no tienes a Cristo en tu corazón. El apóstol Pablo lo explica clara y abiertamente en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos que todos heredamos en Adán el pecado y la muerte. Por eso que Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero vemos que Dios ha mostrado su amor y su misericordia para con todos, dándonos una oportunidad para que tú y yo reconozcamos nuestro pecado delante de su bendita y sagrada presencia y le pidamos perdón, nos reconciliemos con Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Dios en el libro de Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún en presente pecadores, Cristo murió por nosotros para que tú y yo individualmente tomemos esa decisión de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados para poder heredar la vida eterna. San Juan 3:16 nos dice Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vemos que Dios ya ha presentado el medio a la vista de todos para que tú y yo tengamos esta oportunidad de pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, venir al arrepentimiento en Cristo Jesús para poder heredar la vida eterna. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24, Jesús mismo dice estas palabras: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Aquel que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal pasa de muerte a vida. Por lo contrario, allí donde tú estás, si no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto espiritualmente. Si te mueres físicamente, tu alma va al infierno, porque estás separado de Dios y opera la muerte espiritual en ti. Pero Dios envió a su único Hijo Jesucristo para que tú y yo ya no estemos muertos en delitos y pecados, sino que tengamos vida eterna. Pasemos de muerte a vida, como dice Jesús. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el libro de Génesis,
capítulo 6, verso 5, dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Dios, que es santo, Dios es justo, un Dios de amor, de misericordia, antes de aplicar el juicio, nos da una oportunidad. Antes de aplicar el juicio, nos da una oportunidad para que tú y yo nos arrepintamos de nuestro pecado. Ha puesto libre albedrío en cada uno de nosotros. Voluntariamente nosotros tomamos la decisión. Dios lo único que hace es mostrarnos nuestra condición espiritual, mostrarnos la solución en su Hijo amado Jesucristo, para que tú y yo nos arrepintamos y tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Vemos que Dios vio aquello en aquel mundo antiguo, y antes de aplicar el juicio envió a su profeta Noé, predicando 120 años arrepentimiento, perdón de pecado, al arca que el juicio viene. Y solo de esa generación, de ese mundo antiguo, se salvaron 7. El hombre siguió con su maldad, cosechando los frutos de la obra de su corazón, ignoró el mensaje y Dios aplicó el juicio. Vemos en el capítulo 7 de Génesis el diluvio. Antes de Dios enviar aquel diluvio, primero les envió el mensaje de arrepentimiento, al arca que el juicio viene. Y ahí envió el diluvio. Solo se salvaron 7 personas de aquel mundo antiguo. En el libro de Mateo capítulo 24 vemos las señales antes del fin y de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús nos advierte diciendo que en aquel tiempo será como los días de Noé. Noé predicó 120 años y solo se salvaron 7. Desde hace 2026 años se está extendiendo la misericordia de Dios. Se sigue predicando el evangelio de Cristo, el evangelio de la sangre, el evangelio del reino, el evangelio de Dios para arrepentimiento de pecado, generación tras generación. Pero el hombre le ha dado la espalda a Dios. Mientras más el hombre le da la espalda a Dios, vemos que más se multiplica la maldad en todo el mundo. La causa es porque le hemos dado la espalda a Dios. Y esto no va a mejorar, porque mientras más el hombre le dé la espalda a Dios, más maldad se verá, porque la maldad está en el corazón del hombre. Dios vio que todos los designios, todas las ideas de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se acostaban pensando en maldad, se levantaban y ejecutaban los pensamientos de su corazón, y ese patrón se sigue repitiendo hoy en día. Vemos como la gente hace maldad, secuestran, violan, tranzan, matan, asesinan, porque el corazón lo han llenado de maldad y le han dado la espalda a Dios. Pero vemos que Dios sigue anunciando arrepentimiento de pecado en su Hijo amado Jesucristo. Antes de aplicar el juicio nuevamente, nos da la oportunidad para que nos arrepintamos de nuestro pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Dios ha presentado a Cristo Jesús, el Salvador del mundo, para que por medio de Él tu pecado
y mi pecado sea justificado delante de su bendita y sagrada presencia. En el libro de Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de todo lo malo que hicimos, de todo lo malo que tú haces, Dios lo pasa por alto. Si tú vienes y te arrepientes de tu pecado, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios que nos arrepintamos de nuestro pecado para poder entrar al reino de los cielos. El verso 31 dice: porque ha establecido un día Dios en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios va a juzgar al mundo con justicia un día. Ya está establecido por Dios. Así como dio tiempo en aquel tiempo del diluvio, 120 años predicó Noé, anunciando el arrepentimiento al arca que Cristo viene. Hoy Dios está dando el tiempo de generación en generación, anunciando la palabra de arrepentimiento, de pecado en Cristo Jesús, para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos, porque ha establecido un día Dios en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Le va a dar a cada uno lo que se merece conforme a la obra que ha hecho mientras estuvo aquí en la tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, vemos el juicio ante el gran trono blanco. Ese es aquel día. Apocalipsis significa revelación. Dios nos está revelando el futuro, lo que va a pasar con tu vida. Y dice ahí el juicio ante el gran trono blanco. Antes de que llegue ese día, primero Dios está hablando de arrepentimiento. El evangelio de la cruz. Damos testimonio que Cristo es el Salvador del mundo, que Él vino para libertarte de la esclavitud del pecado, para darte vida, porque te hayas muerto en delito y en pecado. Pero si aceptas a Cristo, pasas de muerte a vida. Antes de que llegue ese día, Dios sigue anunciando arrepentimiento. Pero hay un libre albedrío en cada uno de nosotros, y tú tomas esa decisión. Pero aquel día nadie tendrá excusa, dice Romanos, capítulo 1, versos 19 y 20, que nunca conoció a Dios, que nunca escuchó hablar de Dios, porque Dios nos habla de una u otra manera. Por medio de la creación Dios nos habla todos los días. Y dice el verso 11 de Apocalipsis capítulo 20, y vi un gran trono, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. El verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y vi un libro, el cual fue abierto, y vi otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vemos que cada cosa que tú haces aquí en la tierra, allá en el cielo está siendo anotada. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra está siendo anotado en el reino de los cielos. Y aquel día será juzgado por tus obras, por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Y Dios nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios. Por eso es que en el libro de Ezequiel capítulo 18 dice que así como el alma del padre
y el alma del hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Si peca el padre, morirá por su pecado. Si peca el hijo, morirá por su pecado. Por eso tenemos acá en el juicio final, que nos dice Dios, nos revela que estarán de pie grandes y pequeños, y serán juzgados por las obras que se hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y termina diciendo el versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allá arriba en el reino de los cielos está el libro de la vida. ¿Cómo hago para que mi nombre aparezca en aquel libro? Lo único que tengo que hacer es aceptar a Cristo como mi único suficiente Salvador personal, caminar en su voluntad, y mi nombre está escrito en el reino de los cielos. Dice que Jesús sacó aquel libro y empezó a ver, y aquel que no estaba escrito en aquel libro fue lanzado a aquel lago de fuego que es la muerte segunda. Ahorita, mientras estás vivo físicamente, tienes la oportunidad para que tu nombre conste en el libro del reino de los cielos. Así como aquí en la tierra todos constamos en el registro civil, en el padrón electoral, allá arriba en el reino de los cielos también está el libro de la vida. Si tu nombre aquel día no aparece en aquel libro, será lanzado al lago de fuego. Pero Dios nos está advirtiendo para que tú y yo nos apercibamos. Somos inteligentes. Dios ha puesto sabiduría en cada uno de nosotros. Somos sabios y podemos tomar esa decisión de vida eterna, de apartarnos del pecado y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal para poder entrar al reino de los cielos. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10 nos dice Dios, por medio de su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cada uno de nosotros, si queremos ir al cielo, tenemos que confesar con nuestra propia boca a Cristo Jesús. Y eso solo lo podemos hacer ahorita que estamos vivos físicamente. Por eso dice que si confesares con tu boca, no que otro confiese por mí. Una persona que está muerta ya nada puede hacer. Ahorita que estamos vivos, tener la oportunidad de abrir tu propia boca y confesar a Cristo Jesús, aceptar a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador personal para poder entrar al reino de los cielos. Todos queremos ir allá. Todo el mundo tiene conocimiento que cuando una persona muere, sale un alma de aquel cuerpo. La gente por ignorancia o desconocimiento de la Escritura, porque rechazan el Evangelio de la cruz, porque rechazan el mensaje de salvación, dicen que Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse. Pero vemos que Dios nos dice que para ir allá al reino de los cielos, a descansar a las moradas celestiales, aquí en la tierra, tenemos que tomar esa decisión, confesar con nuestra propia boca a Cristo Jesús, aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal para poder entrar al reino de los cielos. Eso solo lo podemos hacer ahora que tú y yo estamos vivos físicamente. Una vez que muera, tu destino será una condenación eterna si mueres sin Cristo Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, nos dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Vemos que Dios nos ha mostrado el camino para que tú y yo caminemos en aquel camino que es en Cristo Jesús para poder entrar al reino de los cielos. Nadie va a entrar al cielo por sus propios métodos o en tu propia justicia o con tus propias obras. Somos justificados delante de Dios por la sangre de Cristo. Este es el evangelio con sangre, el evangelio de la cruz. Por medio de Cristo Jesús, esa es la entrada que tú y yo tenemos para entrar al reino de los cielos. En el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 23, nos dice la palabra de Dios. Jeremías dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Nosotros no tomamos nuestras propias decisiones, no vivimos por nuestra propia voluntad, no dependemos de nuestra propia voluntad, de nuestra propia mano, de nuestros propios años, de nuestro propio tiempo. Dependemos del tiempo, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y Jeremías reconoce, entiende esto. Ahora, por la gracia y misericordia de Dios, entiendo esto, que estoy de pie no porque yo quiero, sino por la voluntad de Dios. Cada día que tú vives es porque Dios extiende su misericordia. El hombre no es señor de su camino. El hombre dice en su pensamiento: para el año, en este año voy a hacer esto o aquello, el fin de año voy a obtener esto. Y tenemos conocimiento, testimonio, que no llega a ese tiempo. La muerte nos sorprende antes. ¿Por qué? Porque no andamos en nuestra propia voluntad. El tiempo no está en mis manos, el tiempo está en la mano de Dios. Y Dios dice que todo tiene su tiempo. Yo sé el día que nací, pero no sé el día que voy a morir. Y es necesario, eso me motiva a mí a buscar más de Dios, porque como no sé el día que voy a morir, tengo que prepararme. El libro de Efesios capítulo 5, verso 16 nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es evidente delante de todos cómo se están los días, cómo la maldad cada día se multiplica, cómo secuestran, cómo roban, cómo transan, cómo asesinan. Estamos viviendo los días malos y Dios nos dice que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque tú no sabes qué día, en qué momento la muerte te puede sorprender. Y si no aprovechaste bien el tiempo aquí en la tierra, tu destino será una condenación eterna. Pero Dios nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice Jeremías: no conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Nadie voluntariamente busca a Dios. Dios vio que la maldad era mucha en la tierra, que todos los pensamientos del corazón del hombre eran de continuamente solamente el mal. Voluntariamente nadie busca a Dios. Dios extiende el llamado, sigue tocando a la puerta, y nosotros con ese libre albedrío entendemos nuestra condición de vida, y vemos la gracia de Dios, la salvación en su Hijo amado Jesucristo. Le abrí la puerta a mi corazón y hoy doy testimonio de este evangelio del reino en Cristo Jesús, que tiene el poder para libertarte de la esclavitud del pecado. El libro de San Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y
y la verdad os hará libre. Significa que además de que estás muerto espiritualmente, eres esclavo, muerto, separado de Dios, pero Dios ha presentado la salvación a la vista de todos. Si conoces a Cristo Jesús, Él te hará libre, te sacará de esa esclavitud. Es mucho tan grande la esclavitud del pecado que ya no pueden salir de su propia ciudad, otros ya no pueden salir de su propio barrio, otros están tan esclavos que ya no pueden salir de su propia casa. Pero Cristo te puede dar libertad. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Allí donde estás preso, esclavo del pecado, Cristo te puede libertar. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador, aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Cristo te hará libre y pasarás de muerte a vida. Porque allí donde estás muerto espiritualmente, pero si aceptas a Cristo, pasas de muerte a vida. Es el evangelio del reino, y de esto damos testimonio de Cristo Jesús, que vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que este mundo necesita, lo que Ecuador necesita, lo que Guayaquil necesita, lo que Trinidad de Dios necesita es Cristo Jesús. Que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestro pecado, y Cristo libertará, dará vida, dará esa paz que todos anhelamos, primeramente a tu corazón, y hará conforme su voluntad a tu casa, a tu descendencia. Todo lo que necesitamos es la gracia de Dios en su Hijo amado Jesucristo. Ese mensaje que Dios ha traído en este momento para este sector, conforme a su voluntad, a esta necesidad, seguiremos estando en este lugar conforme Dios le disponga para traer su palabra. Desde ya te hacemos la invitación nuevamente. Estamos ubicados allí en la estación de la Pisimoto, ahí está el templo. Los cultos son todos los días a partir de las 6 de la tarde, está abierto el templo. Puedes acercarte. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que el Espíritu Santo de Dios, que convence de todo juicio de pecado y de justicia, abra su entendimiento, sus corazones, que cada uno pueda entender su condición espiritual y volvernos a Dios en su Hijo amado Jesucristo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.